de que una persona difícilmente se va a salvar. Aquí en el contexto es, se salva del juicio, de ser juzgado por Dios. Y ahora debemos entender que la Escritura nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que no hay un juicio condenatorio para los que están en Cristo Jesús, pero la Biblia no dice, no enseña que no nos van a juzgar, porque la Escritura dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, pero hay una diferencia entre un juicio y el otro. El juicio para los hijos de Dios es un juicio vergonzoso, pero no condenatorio. Y el juicio para el no creyente es un juicio condenatorio. Entonces todos seremos juzgados. Y el juicio comienza ¿por quién? Por la familia de Dios. A veces el creyente, muchos cristianos que toman el evangelio light, el evangelio mal compartido por alguien, piensan que ya como eres cristiano, pues Dios no te va a decir nada, que nunca te va a llamar la atención, que no te va a reprender, que no va a haber consecuencias de tus pecados o de tus faltas. Y eso no es lo que enseña Dios, eso no es lo que enseña la Biblia. Si una persona hace lo malo, por supuesto que va a ser juzgado por Dios. Eso no solo lo dijo el Señor Jesucristo, eso lo dice también Pedro, por supuesto también lo dice Pablo. Entonces el juicio va a comenzar. ¿Por quién? Por la familia de Dios. Y los no creyentes también van a ser juzgados, solamente que con un juicio más duro, más áspero y por un juicio condenatorio. Y aquí dice el justo a duras penas se salva. Entonces, ¿qué requiere el justo? Esforzarse en fe, hacer lo bueno, tener una vida agradable a Dios. Hay muchas personas que verdaderamente, aunque se digan cristianos, no son salvos, solamente se dicen pero no son. Jeremías dijo esto, el Señor le mandó a Jeremías que compartiera, encontramos en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, la salvación, el encontrar a Dios, viene cuando verdaderamente se le busque ¿de qué? De todo corazón. No a medias, no que medio lo busques, sino que lo busques de todo corazón. Algunas personas piensan, y eso de nuevo porque se les ha compartido muy mal el Evangelio, conforme nos acercamos al tiempo reciente, ha habido un gran énfasis en compartir el Evangelio rápido, ¿no? Lo que le llaman el Evangelio explosivo. Hay un riesgo en ese Evangelio explosivo, que las personas que reciben ese Evangelio pues exploten pero en el infierno, porque creen que son cristianos y verdaderamente no lo son. Le llaman evangelio explosivo porque viene y le dice a la persona, oye, nada más haz una oración y te vas a dar al cielo. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Y eso tampoco es lo que enseñan ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Entrar en el reino de Dios se requiere de un esfuerzo en fe. Y no todos pueden entrar por esa puerta angosta. En alguna ocasión estaba compartiendo el Señor Jesucristo respecto precisamente del Evangelio. Y encontramos en Mateo capítulo 19, empezando en el versículo 16, que la Escritura dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Es interesante porque la verdad es que esta pregunta es una pregunta que se han hecho muchos filósofos y es una pregunta que muchas religiones, bueno, prácticamente más bien todas las religiones del mundo tratan de resolver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué de bueno? Porque esa es la perspectiva del mundo. Las personas piensan que por medio de buenas obras se puede entrar en el reino de los cielos. Y todas las religiones excepto el cristianismo, incluso el judaísmo,
se entra al reino de los cielos por buenas obras. En realidad la pregunta que hace este hombre no es rara. Esa es la pregunta de todo ser humano, o de muchos seres humanos, a lo largo de la historia. Bueno, no de todos, porque algunos definitivamente, sobre todo se vio ayer y antier y la semana pasada, que hay muchos que desean irse al infierno. Bueno, pues esa es su decisión. Dios no va a compartir su vida con nadie que no quiere estar con Él. En un rato vamos a hacer una acción de gracias, pero difícilmente, si una persona, hablando humanamente, no quiere estar contigo, de nuevo, si una persona no quiere estar contigo, y por más que tú le digas o lo insistes, no quiere estar contigo, pues llega un punto en el que tú dices, bueno, pues si tú no quieres estar conmigo, no te voy a obligar a estar conmigo. Debe haber un deseo de estar con esa persona. Finalmente, Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él. Él espera que las personas deseen estar con Él. Ha hecho tantas cosas hermosas y buenas y maravillosas, de tal manera que las personas se den cuenta de lo bueno que es Dios y tengan ese deseo de estar con Él. Pero Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. De nuevo, humanamente sería muy feo que tengas a una persona a tu lado, viviendo por toda la vida, obligado o a fuerzas. Dios no obliga a nadie a estar con Él. Los que quieran estar con Él van a estar con Él. Y los que no quieren estar con Él, simplemente no van a estar con Él. Es demasiado simple. ¿Por qué muchas personas no van a ir al cielo? Porque no quieren estar con Dios. Es más simple que lo que pensamos. No quieres estar con Dios, pues vas a ir a un lugar a donde no hay Dios. No hay Dios. Aunque la semana pasada definimos, siempre es bueno recordar el significado de la palabra muerte. La palabra muerte es separación. Todas las personas van a estar separadas de Dios, es decir, muertas. Eso es la muerte espiritual. Y van a estar eternamente muertas, es decir, eternamente separadas de Dios. También la muerte es el no responder a un estímulo. Las personas no responden a los estímulos de Dios. Están muertas. Y por supuesto que el Señor Jesús va a responder a esta pregunta. En el versículo 17, le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Primeramente, Él le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dice, solamente hay uno que es bueno. Es Dios el Padre. Pero aquí viene la respuesta de Jesús. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Interesante, ¿no? Obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que el Señor Jesús empieza por el segundo bloque de mandamientos. Los 10 mandamientos los podríamos organizar en bloques. El primer bloque son los mandamientos que tienen que ver con Dios y el segundo, los que tienen que ver con el prójimo. Es interesante porque el Señor Jesús empieza con el segundo bloque, es decir, los que tienen que ver con el prójimo. ¿Y cuál sería la respuesta de este hombre? Lo encontramos en los versículos 20 y 21. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de este hombre? Todos estos los he cumplido. Hasta ahí, ¿cómo tú piensas que se presenta este hombre? Así, ¿no? Levantándose el cuello y diciendo, no, hombre, yo soy Juan Camaney, ¿no? Todos esos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Muy posiblemente esperaba que Jesucristo le dijera, no, hombre, qué bárbaro, no te falta nada. Eres un buen esposo, un buen hijo, amas a tu prójimo, no deseas a la mujer de tu prójimo, no robas, no adulteras. Excelente. Excelente. Ay, te vas a ir al cielo. Pero le pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta?
Y aquí viene la respuesta. Si quieres ser perfecto, es decir, todo lo que tenía que ver con los hombres estaba cubierto, pero le faltaba algo, lo más importante. Si nosotros recordamos los 10 mandamientos, qué es lo que primero dice el Señor? Escucha, Israel, el Señor es el único Dios, ¿cierto? Lo deberías amar con toda tu mente, cuerpo y corazón, a Dios. Por eso es que Jesucristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Hasta ahí todavía sería algo material. Pero viene la parte importante, luego, o sea, para ser perfecto, hasta ahí todavía no estaba completo. Para ser perfecto le dice, luego ven y sígueme. Ups. ¿Cuál fue la reacción de este joven? La encontramos ahí mismo, a partir del versículo 22. Cuando el joven oyó esto, que es versículo 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico, ahora no dice imposible, solo difícil. Solo difícil, y como les he comentado en más de una ocasión, no es que Dios odie a los ricos, no es que el cielo sea únicamente para los pobres, ya que si ustedes se detienen a ver en la Escritura, Abraham no fue pobre, Isaac no fue pobre, Israel no fue pobre, David no fue pobre, fue un rey. Y la Biblia dice de David que él tiene un corazón como Dios quiere. Salomón no fue pobre. Nehemías, del cual comentamos la semana pasada, en meses pasados, porque estuvimos predicando los libros de Esdras y Nehemías, Nehemías no fue pobre. Job no fue pobre. No es que Dios odie a los ricos. Simplemente dice la Escritura, es difícil. Es difícil. No dice imposible, sino solo difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que aman más este mundo que a Dios, que aman más las riquezas a Dios que a Dios. De nuevo, no es que sea malo o pecado ser rico. El punto es el amor al dinero. No el tener dinero, sino el amar el dinero. Una persona que es desprendida no ama el dinero. Una persona que es generosa no ama el dinero. El que es codo ama el dinero. El que no es generoso ama el dinero. El que no ayuda a los que están en necesidad ama el dinero. El que quiere acumular más y más y más ama el dinero. Es interesante porque algunas personas de pronto dicen, no me pongo los tenis para que no se gasten. En alguna ocasión mi mamá decía, oye hijo, pero esos tenis están nuevos. Le digo, pero ¿y si me muero mañana? No te los pongas para hacer ese trabajo, no, pues me los pongo porque para eso me los compré, para usarlos. Les aseguró, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, resulta más fácil que pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Es decir, los ricos pueden entrar en el reino de los cielos. Todos pueden entrar en el reino de los cielos.
Pero, ¿qué es lo que pasó con este joven? Se puso triste. ¿Por qué? Por su amor a este mundo. Pablo, yo creo que nos aclararía muy bien esto que dijo el Señor Jesucristo, aunque yo creo que era claro, pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, la Escritura dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Parece trabalenguas, ¿verdad? Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué es lo que tuvo este joven? Una tristeza. ¿Por qué? Porque era una tristeza que provenía del mundo. Porque él amaba sus riquezas. ¿Quería a Dios y a las riquezas? No. Hay que escoger. Hay que escoger. Y hay que poner prioridad. ¿Cuál fue la prioridad de ese joven? Sus riquezas. El corazón de este joven estaba en las... Ay, ahí está. Oye, ¿qué te crees que sí? Que dice mi mamá que siempre sí. Las puras, sí. Este joven amaba las riquezas. Amaba las riquezas, no a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres estar completo. Recordemos que la palabra perfecto es completo. Una persona está completa cuando tiene a Dios. Hemos enseñado, la persona que tiene a Dios tiene todo. Y aquel que no tiene a Dios, no tiene nada. Es un pobre. La persona que tiene a Dios lo tiene todo. Por eso es que dice la Escritura: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay muchas cosas que dices, que haces, que no son buenas, que no son necesarias, que son más bien un estorbo para entrar en el reino de los cielos, te deshaces de ellas. Hay muchas cosas que no son estorbo. A través de mi vida, la verdad es que el Señor me ha permitido pasar por algunas situaciones, por algunas aflicciones, por algunas pérdidas económicas, varias, no en una, sino en más de una ocasión. Y yo creo lo que Dios dice. Y Dios dice en la Escritura que todas las cosas son para el bien de aquellos que lo aman. Yo la verdad es que amo mucho a Dios. En más de una ocasión he tenido grandes pérdidas económicas. Y después de un tiempo digo, pues seguramente eso me sea un estorbo. Posiblemente eso me estorbaba. Seguramente eso me estorba. Por eso tal vez Dios no quiere que tenga yo más dinero que el que tengo, que viva yo apenas al día. Porque seguramente el dinero me sería un estorbo. Y yo creo que a muchos les es un estorbo, nada más que no se quieren dar cuenta y se aferran a seguir acumulando. Y entonces cuando hacemos todas esas cosas que no son necesarias ni son buenas, nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, ¿cuál es el resultado de eso? El fruto de eso. Salvación. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos alejan de Dios, que nos separan de Dios, que no son buenas para nosotros, entonces no es que nos entristezcamos de perder esas cosas, sino más bien que nos entristecemos de haberle dado tiempo, espacio y esfuerzo a todas esas cosas. De nuevo, no es que chispas, ay, me entristezco porque perdí este dinero, no, más bien chispas. ¿Por qué dediqué tanto de mi tiempo, de mi esfuerzo en todas esas cosas que son vanas? Qué triste. Me arrepiento. ¿Por qué no amé a Dios tanto como lo debía amar? ¿Por qué no le dediqué más tiempo a leer la Biblia? ¿Por qué no dediqué más tiempo para orar? ¿Por qué no dediqué más tiempo para mostrar mi amor a mi familia? ¿Por qué? Ese es el arrepentimiento que lleva a la salvación.
Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este joven estuvo triste, ¿verdad? Pero esa tristeza, ¿a dónde lo llevó? A la separación. Porque en vez de estar más cerca de Dios, se fue a donde no está Dios. Porque toda religión de esfuerzo humano no te lleva a la salvación. Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo está compartiendo el Evangelio. Recordemos, Santo Evangelio según San Mateo, Santo Evangelio según San Marcos, Santo Evangelio según San Lucas, Santo Evangelio según San Juan. ¿Cuáles son las palabras de Jesucristo? Y esto lo dice no solamente en Mateo, también lo dice en Lucas. Pero primero vamos a ver Mateo capítulo 10, empezando el versículo 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Chispas. ¿Cuántas personas creyentes tenemos desafortunadas, o que dicen que son creyentes, que de pronto no hacen algo para Dios? ¿Por qué? Por el amor al padre o a la madre o a los hijos. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí. Me gusta mucho la traducción porque da sentido correcto en nueva versión internacional, cosa que no pasa en Reina Valera. Por eso les digo que de pronto Reina Valera no es la mejor traducción. Porque en Reina Valera dice el que no aborrece. Chispas, esa es una muy mala traducción. Porque no se trata de aborrecer a tu papá o a tu mamá, sino amar más. No es que aborrezcas a tu mamá, sino que no la debes amar más que a Dios. No es que aborrezcas a tus hijos. Por eso les digo que Reina Valera es una muy mala traducción. No debes odiar a tus hijos, simplemente no los debes amar más que a Dios. Ese es el punto y esa es la traducción mejor. El que no toma, bueno, primeramente la familia, padre, madre, esposa, hijos. No puedes, no debes amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos más que a Dios. Porque si haces eso, no eres digno de Dios. No eres digno de Dios. Y el que no toma su cruz, de eso ya hablamos la semana pasada. Tomar la cruz es simplemente morir a uno mismo. Dejar el egoísmo, dejar el yo. Dejar de concentrarme en el yo para concentrarme en Él, en Dios. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Es interesante porque es ganar su vida, encontrar la vida. ¿En dónde el mundo encuentra la vida? En los deseos vanos de la vida. Ahí no está la vida eterna. Entre más mueres, ese es el sentido de tomar la cruz, el que más muere así es el que más vive espiritualmente. La muerte del mundo es la vida espiritual. En cambio, el que alimenta mucho su yo material, su yo humano, está más muerto para Dios. Lucas capítulo 14, empezando el versículo 25, dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Esto es algo tremendo. Esto es algo que no diría una mega iglesia, ¿verdad? Porque en las mega iglesias, ¿qué es lo que quieren? Grandes multitudes, ¿cierto? A ver si no me falla la memoria, la palabra es megamanía o megomanía. Los que son megamaníacos o megomaníacos lo que quieren son multitudes y les interesan los números. Pero mira, Jesús aquí no está preocupado por los números. ¿Tú crees que si Él quisiera, a todas esas personas de la puerta ancha les hubiera dicho esto? ¿Sabes que lo que dijo a continuación Jesús fue la mejor manera de correr a muchos a su casa? Y eso pasó. Grandes multitudes lo seguían.
Y Jesús se volvió y les dijo, mejor váyanse para su casa. Bueno, no les dijo exactamente eso, pero seguramente así lo tomaron. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. No puede. De nuevo, eso no quiere decir que odies a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a su esposa, a tus hijos. No, no se trata de odio, simplemente aquí que dice sacrificar. Sacrificar. La palabra sacrificio viene de otras dos, que es hacer santo. Eso es lo que significa la palabra sacrificio, hacer santo. Sacrificar es hacer santo. Es decir, que ese amor hacia el padre, a la esposa, madre, hijos, etcétera, tiene que ser un amor santo, un amor de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, un amor en orden. Tu primer amor y tu más grande amor no pueden ser tus hijos, sino Dios. Si no haces eso, pues estás perdido. Lucas 14:27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús habló respecto de la cruz una y otra y otra y otra y otra vez. Así es que el ser cristiano no es fácil, no es pare de sufrir, es véngase a sufrir, es véngase a la dificultad. La vida cristiana es difícil, es dura, es complicada, pero lleva a la vida eterna, lleva a la vida en la presencia de Dios. El Señor dice, y está registrado en Lucas 14, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Pregunta, Lucas 14:28 es el siguiente versículo. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Entonces, el venir a Cristo implica, échale coco, piénsale. El Señor Jesús no trajo a ninguna persona con mentiras o con engaños. En esta iglesia tampoco traemos a las personas con engaños. Cuando una persona viene al cristianismo, por lo menos nosotros en esta iglesia no les prometemos que sus dificultades van a terminar. No les prometemos que van a tener salud, que van a tener prosperidad, que se van a resolver todos sus asuntos, que van a entrar a la universidad que quieren. Porque posiblemente una persona que acepte a Cristo, después de aceptarlo, va a estar más pobre que antes, va a estar más enfermo que antes, posiblemente tenga más dificultades que antes, posiblemente no le vaya mejor en el trabajo que antes, posiblemente le vaya peor. Ese es el evangelio verdadero. Aquí no está el evangelio de la prosperidad, ese es un engaño del diablo. El que viene a Cristo posiblemente le vaya mejor, pero no es seguro, porque finalmente el Señor Jesucristo no vino a esta tierra a prometer prosperidad, no vino aquí a prometer salud, no vino a prometer nada de eso. Él vino a prometer vida eterna, vida abundante, vida eterna, salud eterna. No la salud de 10 años, ay, por favor oren por mi familiar porque está enfermo. Bueno, pues a lo mejor se sana, pero en algún momento se va a morir. ¿Qué fue con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? El Señor lo resucitó. ¿Y luego qué? ¿Alguien ha visto por aquí a Lázaro? ¿No vive aquí en Santa Bárbara? ¿No? O los que vienen de la Ciudad de México, ¿no vivirá por ahí en la Ciudad de México Lázaro? ¿Sabes qué pasó con Lázaro? Se murió. Se murió.
Y les he dicho cuando les comparto de Lázaro, qué gacho para la familia. Y yo me imagino que por eso lloró Jesús. Tengo que traer este amigo de allá, aquí, para que siga sufriendo. Ya le hicieron un velorio y ahora le van a tener que hacer otro. Es gacho hacer un velorio, ahora hacer dos. Pero bueno, estamos a veces tan agarrados a este mundo. Este mundo es pasajero. Nos vamos a morir. Versículo 29 dice, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Este hombre vino al cristianismo y luego dejó de ser cristiano. No le pudo seguir. Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Ahí más atentos con las diapos porque van lentos. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Versículo 31. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, versículo 33, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo a aquel hombre que se fue triste, ¿verdad? Renuncia a todos tus bienes. Es decir, amas mucho tus bienes. Amas más los bienes de este mundo que a Dios. De pronto no falta la persona que viene y acepta al Señor Jesucristo y después, ¿por qué algunas personas de pronto dejan de asistir? Porque están cuidando los bienes de este mundo, ¿cierto? Es que no vine porque tal cosa con mi hijo. Es que no vine porque tal cosa con mi esposa. Es que no fui a tal evento de la iglesia porque es que mi esposa o mi esposo o mis hijos. Debe haber un equilibrio. Es cierto, el Señor dice que el que no cuida bien de su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pero a veces hay un completo desequilibrio y entonces la persona se va totalmente del lado de la familia, de los hijos, de la esposa y Dios. Luego Dios, cuando tenga tiempo, cuando no tenga dificultades, de pronto, por ejemplo, pienso en una mujer, ¿no? Está embarazada. Ay, no voy, no, ay hermano, perdón, no voy, pues es que estoy embarazada. Bueno, y después, ay, ¿qué pasó? Ay, pues no voy, es que el niño acaba de nacer. Bueno, luego, ay, es que no voy, es que el niño ya está en la primaria. No voy, ay, no, es que ya está en la secundaria, hermano. Hermano, no puedo ir a la iglesia porque ya está en la universidad y la universidad es dura. Hermano, no puedo ir porque pues ya se va a casar. Hermano, no puedo ir porque... O el joven, ¿no? Oye, ¿ya leíste? No, porque estoy haciendo la tarea. Oye, ¿ya leíste? No, porque voy a salir con la novia. Oye, ¿ya leíste? No, porque ya me voy a casar con la novia. Oye, ¿ya leíste la Biblia? No, porque tengo que ir a trabajar. Oye, ¿ya leíste? No, porque me enfermé. Oye, ¿ya leíste? No, úchala. Nunca hay el tiempo para Dios. No hay el tiempo para leer, no hay el tiempo para orar, no hay el tiempo para congregarse. ¿Por qué? Los afanes de esta vida. Les he comentado, ¿no? Los domingos se ponen re buenos para el jale que ahora tengo. ¿Y qué? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, les dijo, hombres de poca fe. ¿Y qué pasó con todo lo que acumularon? ¿Se recuerdan? Aquellos que se salieron y en el séptimo día acumularon mucho. ¿Saben qué pasó con todo eso? Se pudrió. Lo mismo les pasa a los que jalan en domingo. ¿De qué les sirve si de todas maneras se les va a pudrir? El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14, la sal es buena,
Versículo 35. Pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo dice en más de una ocasión, el que tenga oídos para oír, oiga. En Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, quítate los tapones de la oreja, quítate las chinguiñas de los ojos, diría mi jefa. Límpiate las lagañas, ¿no? O sea, para que veas bien. Versículo 3, Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Chispas. Entonces, sería lo mismo que decir, si ustedes no hacen lo que deben hacer, no sirven para nada, sino para que la gente los deseche y los pisotee. Es exactamente lo que está diciendo. Ustedes no sirven para nada. Oye, suena muy fuerte eso, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Eso no es el evangelio de la prosperidad, ese es el santo evangelio según Jesucristo. Lucas capítulo 9, empezando en el versículo 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ahora que vino lo de la calaquita, bueno, ahora ya no le llaman la calaverita, ahora ya hacen toda una cosa bien gacha. Ahí afuera del negocio, Laurita, bueno, mi familia pusieron un pegol, no me recuerdo exactamente, decía, nos disfrazamos, Dios es un Dios de vida, no adoramos a la muerte, Dios es un Dios de vida. Estaba fuera del negocio, pues ahí la gente pasando con sus de chamuco. Pues bueno, pues si quiera que entrar a comprar, pues que entre, pero si les ofende, pues ni modo. No nos avergonzamos ni de Jesucristo ni de sus palabras. No nos avergonzamos. Además, les aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de los cielos, el reino de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 30 al 34. No crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto, chispas, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. De pronto ya se viene el bautizo, ¿no? Tradicional. Ya no te invitan, ¿por qué? Pues porque eres cristiano, ¿no? A la boda no te invitan, ¿por qué? Pues porque eres cristiano. Se arma la pachanga del cumpleaños y no te invitan, ¿por qué? Porque eres cristiano. Por supuesto que no en todas las familias es así. Hay un pasaje que en un ratito lo vamos a poner ahí. Hay un pasaje que las personas a veces usan para evangelizar y es el peor pasaje que pueden usar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese no es un pasaje evangelístico, para nada. Porque si Jesús dijo, he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, Jesús no dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no lo dijo Jesús. No vine a traer paz sino espada. ¿Qué es lo que pasaba? Nos tenemos que contextualizar en aquel tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Se estaba predicando el evangelio ¿a quiénes? A los judíos. Los judíos tenían una relación ¿de qué? De obras. Había que circuncidarse, había que guardar el sabbat, había que ser kosher. ¿Y qué es lo que pasaba con los nuevos creyentes? Los nuevos creyentes no estaban obligados a circuncidarse. Problemas. Los nuevos creyentes no estaban obligados a guardar el sabbat. Problemas. ¿Y sabes qué es lo que trae eso a las familias? Conflicto.
conflicto. Oye, ¿por qué tú te reúnes en domingo y no en sábado? Conflicto. Conflicto. Mateo 11. Entonces comenzó, empezando el versículo 20, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es interesante, la escritura dice, porque los judíos quieren milagros y los griegos filosofía. Los judíos querían milagros. ¿Y sabes dónde hizo la mayor parte de milagros? En estas ciudades. Ay de ti, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hacia el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy, es decir, hubieran creído. Pero te digo, versículo 24, que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Es decir, que en el infierno va a haber diferentes temperaturas. Unos van a ser castigados duramente y otros más duramente. El castigo no va a ser igual para todos. Tremendo. Y de pronto nosotros, cuando venimos y compartimos el evangelio, debemos compartir el evangelio completo. A veces el evangelio que compartimos solamente es no incorrecto, sino incompleto. Porque hablamos del amor de Dios, pero ¿y qué hay del castigo? ¿Y qué hay del infierno? ¿Y qué hay de obedecer a Dios? ¿Y qué hay de amar a Dios más que a tu familia? ¿Y qué hay de amar a Dios más que a tu trabajo? ¿Y qué hay de amar a Dios más que al dinero? Cuando compartimos el evangelio a veces no hablamos de eso y debemos hablar. Porque cuando ustedes leen el Santo Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no habla ni de sanar. Bueno, por supuesto que sanó a un montón de personas, pero cuando Él habla del Evangelio, cuando Él predica, no cuando sana, sino cuando Él predica, ¿de qué habla? De todas estas cosas. ¿Y sabes qué es lo que pasó después de que les dijo a las multitudes? Si ustedes no aman más a Dios que a los demás, ¿no son dignos? Las personas rechazaron a Jesús y muchas personas se fueron. Amado, cuando tú compartes el evangelio verdadero y las personas te rechazan, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que haces? ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús cuando lo rechazaron? Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Hermano, queremos aprender a predicar y queremos evangelizar. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, precisamente por eso estamos en esta serie, para que cuando tú evangelices lo hagas bien. Estamos compartiendo qué es el evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre. Ah, chispas. A ver, lo voy a volver a leer. A mí se me hace que ya me hacen falta al cambiar mis lentes. ¿Qué dijo Jesús? Te alabo, ándale. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Cuando salgas a evangelizar, posiblemente muchas personas te insulten, te ofendan, se den la vuelta, no te hagan caso, no te pelen, lo que sea. Y muchas personas, después de alguna campaña evangelística, vienen así todos guangos, todos: ay, hermano, es que no me hicieron caso. Esa no fue la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Señor, te alabo, te alabo.
Tú predicas el evangelio, no te hacen caso, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Te alabo, Padre. ¿Esa es tu voluntad? Porque muchos no quieren ir por la puerta angosta. Si tú predicas el evangelio y no responden las personas positivamente, lo que debes hacer es alabar. Hechos capítulo 26, esa parte, el carcelero despertó. Bueno, resulta que están Pedro, los discípulos, predicando en varios lugares. Pablo también está predicando en otros lugares. Y entonces a Pablo lo meten a la cárcel. De pronto, dice la escritura que hubo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abren por causa del terremoto. Y entonces el carcelero va corriendo a ver que todo esté en orden. Han de saber que para un soldado, si alguien fugaba a un soldado, lo pagaba con su propia vida. Si a un carcelero alguien se le fugaba, lo tenía que pagar con su propia vida. Entonces, el carcelero, echando su pestaña, como cualquier velador, ¿no? Se echa su pestaña, pues es cansado velar, imagínate, estar velando. Bueno, se suponía que debía estar velando, pero se echa su pestaña, ¿no? Se despierta del terremoto, el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó su espada. ¿Por qué sacó su espada? Porque seguramente dijo, ya se abrió la puerta. Antes de que vengan y me den cuello, pues mejor yo solito me mato. Para que sea menos doloroso, porque los romanos torturaban, eran bien perrones. Nada más le iban a llegar a matar. Se te fueron 2, 3, 4, se te fueron estos cristianos, no hombre, ahorita vas a padecer. De que me maten con tortura, pues mejor me mato rápido. Por eso se quería matar. Estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, mira nada más qué cosa tan tremenda. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué este carcelero les pregunta eso? Porque si ellos hubieran actuado como cualquier persona de este mundo, ¿qué es lo que hacen? Diría mi madre, patitas, ¿para qué te quiero, no? Para los demás para acá, o sea, pélate o córrele o bye. Pero no fue así. Entonces el carcelero se dio cuenta que esas personas eran diferentes, que ellos estaban ahí en la cárcel y ellos no tenían problema por estar en la cárcel, no tenían ninguna dificultad, podían padecer lo que fuera por Cristo, que estas personas verdaderamente amaban más a Cristo que a su propia vida. Y entonces el carcelero seguramente dijo, oye, yo quiero tener esto. Yo quiero tener esto, a pesar de estar en una dificultad, en una cárcel o en lo que sea, estar con la confianza en Dios, yo quiero tener eso. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta está en ese pasaje que se saca tantas veces de contexto. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Pero no es simplemente que les dijeron eso y ya. No. Luego, fíjense lo que dice el versículo 32, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Ok,
¿Cuándo puedes decir eso? Cuando la persona está dispuesta a llevarte a su casa y cuando las personas oyen el Evangelio, les expones la palabra de Dios, todos lo aceptan y todos se salvan. No es simplemente que, como en las escondidas, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. No, eso no funciona en el cristianismo. Toda la familia es salva sí y solo sí se les expone la palabra de Dios, sí y solo sí la entienden, la aceptan y confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Versículo 34, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia. ¿Por qué? Por haber creído en Dios. Recuerden que Dios les dejaba saber a algunos de sus discípulos, de esos 12, las cosas que iban a suceder en el futuro. Por ejemplo, Dios le dijo a Jesús, vas a sufrir mucho por mí. Pablo sabía, bueno, Pedro también, que iba a sufrir. Pablo sabía que iba a ser encarcelado. Pablo ya sabía a lo que Dios lo había llamado. La Escritura dice, yo le he dicho todo lo que tiene que sufrir por mí. ¿Por qué Pablo sabía que esta familia iba a ser salva? Porque seguramente Dios, Jesucristo, no solamente le dijo que iba a sufrir, también le dijo, en algún momento de tus encarcelamientos voy a hacer algo y una familia se va a salvar. Pablo ya sabía que esa familia se iba a salvar. Por eso Pablo le dijo que toda su familia se iba a salvar. Ahora pregunta. Dios ha dicho a ti cuando compartes el Evangelio, mira, todas estas personas se van a salvar. Pregunta, ¿ya te lo dijo Dios? Cuando Dios a ti te diga, así como a Pablo, esta familia toda se va a salvar, tú le puedes decir, cree y serás salvo tú y toda la familia. Pero si no sabes, no digas. Porque si no vas a decir una mentira de la palabra de Dios. Muy bien, rápidamente, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy, de manera muy breve, aprendimos, primero, que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que a su vez produce salvación. Que debemos sacrificar el amor a la familia y a nuestra propia vida para mostrar ser dignos del reino de Dios. Que de parte de nuestra familia puede haber oposición o tal vez aceptación, no lo sabemos. Cuando tú compartes el Evangelio también y predicas, alguna familia, toda la familia puede aceptar o tal vez solo un miembro acepta y los demás rechazan. Pero como tú no sabes quién va a aceptar, porque no sabemos, predicamos a todos. ¿Quién se va a salvar? No lo sé, solo Dios lo sabe, pero mi obligación es predicar a todos. Debemos renunciar a nuestros bienes para ser discípulos de Cristo. Y por último, debemos alabar a Dios independientemente del resultado de nuestra predicación. Si las personas aceptan, ¿qué es lo que debemos hacer? Alabar. Pero si las personas rechazan, ¿qué es lo que debemos hacer? Alabar. Alabar. Amado Señor, te doy gracias por este día, te agradezco porque me permites compartir tu palabra el día de hoy. Te suplico, Señor, que todo lo que aprendimos hoy lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué dije?